que ven aquí. Entonces las líneas de flujo, que son aquellas en las cuales pues, las partículas de agua se mueven de un lugar a otro, entonces, es decir, el agua se mueve en izquierda a derecha por la diferencia de niveles. Y las líneas equipotenciales, que son perpendiculares a las líneas que arrancan siempre en esta capa impermeable inferior hasta una capa impermeable superior, que en este caso es un pilote, que es una estructura de contención, o sea, retiene el agua y que es impermeable, o sea, que las líneas equipotenciales arrancan de esta capa impermeable hasta el pilote y que esas líneas equipotenciales, tal como su nombre lo indica, tienen el mismo nivel, o sea, una línea equipotencial tiene el mismo nivel de energía en todos sus puntos. Es decir, que en esta línea equipotencial, si nosotros instalamos un piezómetro, se elevará a la misma altura si lo instalamos en otra parte de esa equipotencial. Ya la familia de curvas completas, entonces aquí se ha empujado completamente. Entonces, fíjense, estas son líneas de flujo, las que están subrayadas. Y las que están aquí discontinuas, equipotenciales, como ven, las líneas equipotenciales arrancan en la capa impermeable hacia la superficie impermeable, que es el piloto. Entre las líneas de flujo se forman canales de flujo, que nosotros se denominan con la letra, este símbolo NF, número de canales de flujo. A partir de aquí, alrededor de la cara del pilote, entonces como es impermeable, un agua se mueve en este sentido, o sea, arranca en el punto A, baja, hace esta y sube. Y como les decía, entre líneas de flujo se forman canales de flujo. Es decir, aquí se forma un canal de flujo 1, por líneas de flujo se forma un canal de flujo 2. Entre estas dos líneas de flujo se forma un canal de flujo 3. Y la superficie impermeable que ven acá abajo es una línea de flujo también. Entonces, entre esta y esta se forma otro canal de flujo 4, que es el valor que ven acá. Y las caídas de potencial. Entonces, esta es una línea equipotencial que en todos sus puntos tienen el mismo nivel de energía. Esta es otra línea equipotencial que tiene el mismo en otros puntos, pero que es diferente al nivel de energía de esta línea equipotencial. Como el agua tiene mayor nivel de energía a puntos de menor nivel de energía y se mueve de izquierda a derecha, cada vez que intersecta equipotencial hay una caída, o sea, aquí va disminuyendo. Cuando una gota de agua va por aquí, tiene un nivel de energía, pero se moviliza por acá, tiene otro nivel de energía menor que el anterior. Para que ocurra flujo, recuerden que tiene que haber una diferencia. El nivel de energía va disminuyendo a medida que va avanzando el agua en sentido de izquierda a derecha. Entonces, cada intersecto, cuando se mueve a través de la línea de flujo, los canales de flujo, este intersecto son caídas de potencial y nosotros lo representamos con ND. Entonces, cuando una gota de agua va por aquí, esto es una caída de potencial, segunda caída de potencial, la tercera, la cuarta, la quinta, esta que está acá también, la última caída de potencial. O sea, son 6 caídas de potencial que ven aquí. ND igual a 6. Ya veremos más adelante que para calcular la infiltración o el flujo de agua a través debajo de ese pilote es necesario tener estos parámetros, número de canales de flujo y número de caída de potencial. Entonces, estos flujos se construyen
manualmente. Sin embargo, hay unas reglas generales para dibujar las redes de flujo. Son 4 reglas: la superficie de aguas arriba y aguas abajo de la capa permeable, o sea, las líneas AB y DE son líneas equipotenciales. Esta es una línea equipotencial de entrada, esta es una línea equipotencial de salida. Recuerden que las líneas equipotenciales tienen el mismo nivel de energía en todos sus puntos. Entonces, en esta línea horizontal AB tendrán este nivel de energía que está acá arriba. Y todos los puntos de la línea DE tendrán el nivel de energía. Por eso es una línea equipotencial. Y las redes de flujo arrancan desde la línea equipotencial de entrada, que es esta, y terminan en la de salida, que es esta. Por eso es que va de izquierda a derecha. Debido a que AB y DE son líneas equipotenciales, entonces todas las líneas de flujo se intersectan. Entonces, esto arranca y termina en ángulo recto acá. En lo posible que sean rectos. Entonces, el límite de la capa impermeable, FG, entonces fíjense que esto es una condición de frontera, esto es un límite, porque el agua no se puede mover más allá de esta línea horizontal, porque no puede pasar. Esto es una línea de flujo, la diapositiva anterior, la línea FG. Y la superficie del pilote, que también se los había dicho, o sea, la línea es una línea de flujo. Y las líneas las líneas ACD y las líneas FG en ángulo recto también. Entonces, saben que las líneas equipotenciales van hasta desde la capa impermeable inferior hasta una capa que en este caso es la superficie del pilote, y le intersectan siempre en ángulo recto. Entonces, esas son las reglas generales de las redes de flujo. Acá no vamos porque eso es un tema gráfico, entonces acá no vamos a construir redes de flujo. Significa que todos los ejercicios que vamos serán ya, se da las líneas de flujo ya. Les doy las líneas de flujo construidas porque es un método gráfico, no es fácil y que eso requiere práctica. Entonces, acá no, la idea no es aprender a dibujar eso. Sin embargo, les voy a mostrar unos ejemplos de cómo más o menos se construyen esas redes de flujo. Esto, bueno, otro ejemplo de construcción de redes de flujo. Entonces, esto es algo similar, una estructura de contención. De pronto es un muro que está reteniendo agua del lado izquierdo. Entonces, fíjense que aquí dice que es un filtro en la punta. Quiere decir que por aquí pasa el agua. Sin embargo, la base del muro tiene que ser impermeable. Entonces, de acuerdo con esas reglas, fíjense cómo se las redes de flujo. Ya sabemos que la línea equipotencial de entrada, esto es una línea equipotencial de entrada, y esta es la línea equipotencial de salida, y el izquierda a derecha porque hay una diferencia de niveles. La cabeza total acá del lado izquierdo es mayor que la cabeza total en el lado derecho, entonces el flujo ocurre de izquierda a derecha. Arrancan entonces... Profe, pero ahí partiendo del caso de que todo el terreno sea uniforme, ¿cierto? Porque si hay por lo menos distintas clases, no va a haber ese flujo así, ¿o sí? ¿No va a haber qué? O sea, si el terreno no es uniforme, es decir, si hay distintos tipos de suelo, el flujo no va a ser así, o
Como, o sea, sí, Sí. interfiere en algo, ¿cierto? Sí, claro, sí. Tú te refieres aquí si de pronto hay varias capas de suelo, de propiedades. Sí. ¿Es eso lo que preguntas? ¿Sí? Sí, pero o sea, no va, me imagino que no va a ser, el flujo no va a ser así, o interfiere en algo lo que es esta cuestión. O sea, de todas maneras, sí, he estado las redes de flujo, pero de todas maneras, independiente de los tipos, si hay varios tipos de suelo, el flujo ocurrirá de izquierda a derecha, pues sea de niveles. ¿Ya? Esto es algo, sí, esto de las redes de flujo es algo ideal. Entonces, bueno, entonces les decía más o menos, entonces esta es la construcción de una red. Fíjense, las líneas de flujo, que por lo general de que sean perpendiculares, aquí no se nota mucho y ya veremos algunos casos de que es muy difícil cumplir todas esas propiedades. Y las líneas equipotenciales que arrancan desde fíjense, aquí el límite capa permeable y se mueven desde esta capa permeable hasta la capa permeable superior, que en este caso es la base del muro. Y fíjense que las líneas equipotenciales terminan hasta acá. A partir de aquí, todo esto es permeable. E interceptan, en lo posible que intercepten entonces las líneas de flujo también perpendicularmente. Entonces aquí en este caso nosotros tenemos, y lo primero es contar el número de canales de flujo y el número de caídas de potencial. Entonces esto es una línea de flujo. Entonces, aquí se forma una línea de flujo, un canal de flujo 1, perdón, entre estas dos, otro acá, y entre esta línea de flujo y esta que está acá abajo, recuerden que eso también es una línea de flujo, se forma un canal de flujo 5, que es el valor que ven aquí. Y el número de caídas de potencial, entonces arranca acá, en este sentido, se intersecta con la primera línea equipotencial, aquí con la segunda, tercera, cuarta, 5, 6, 7, 8 y acá 9. Que es el valor que ven acá, ND, número de caídas de potencial. Entonces lo primero es identificar esos dos parámetros, número de canales de flujo y número de caídas de potencial. Profe, disculpe, ¿por qué ahí donde está el número 5 tampoco, por qué no es una caída potencial? ¿Cuál? Verde, es que empezó a contar desde acá del 1, 2. En cambio, en el 5, esa parte ahí no debe ser una caída. No, esto es un canal de flujo. Entre esta línea de flujo y esto, este 5 que está que dibujé, que es un canal de flujo. Sí, o sea, no importa el número, la idea es para que se ubicara ahí en el espacio. Después, una caída Okay, de flujo. No, pero las caídas de flujo son los interceptos entre las líneas de flujo y las líneas. Sí, me explico. Sí, pero es que, o sea, Lo veo aquí sobre esto. Por eso es que veo que donde está el número 5 es muy parecido al espacio acá donde está el número 6. 9, perdón. No te estoy. Sí, 5 o sea y 9.
O sea que la caída de flujo ahí en el punto 9, ¿cierto? Se me parece muy igual a donde está el número 5. No, yo creo que te estás entendiendo, creo que estás entendiendo. O sea, vuelvo y digo, las caídas de potencial nosotros las contamos, o sea, no entiendo cómo voy a contar caídas de potencial porque aquí no estamos hablando de una red de una línea de flujo. O sea, las caídas las contamos directas, líneas de flujo, en lo que fue lo que conté aquí. 1, 2, 3, 4. No, tú me estás hablando del espacio en sí, ¿dónde voy a contar? Sí, porque entonces el 9, ¿dónde estaría el intersecto? Allá en... Lo que 9 termina con otra energía, con otra cabeza total. Acá cuento porque la cabeza, aquí no hay ninguna caída, la cabeza total aquí, en este punto, es H1. Aquí va disminuyendo a medida que vamos avanzando. Y aquí termina con esa total diferente que tenía inicialmente. O sea, aquí hay una caída. Ah, ya. Sí, bueno, es que no le veía el intersecto 9, entonces, pues, porque ahí hay, yo dije, entonces debe ser por los espacios. Entonces, si hay un espacio en el 9 y acá hay un espacio en el 5, entonces, ¿por qué no? Bueno, ya así es en la canete, de los Sí, canales de flujo. de 8 a 9, para que se mueva de 8 a 9. Si no hubiera una caída de potencial en este tramo, el agua se quedaría aquí, no pasaría hacia arriba. Para que se mueva de 8 a 9 tiene que haber una caída de potencial. Y el nuevo termina con una cabeza piezométrica menor a la que está en 8. Ya. Lo que aquí al inicio esto no se cuenta porque la cabeza total aquí inicia con una cabeza total que es la que está aquí en H1. Listo, bueno. ¿Esto para qué se hace? Bueno, ya aquí les muestro otra demostración. Entonces, ¿cuál es lo de calcular esos números de canales de flujo y números de caídas de flujo? Aquí, por ejemplo, aquí ocurre un flujo de izquierda a derecha. El agua tiene una velocidad. Ya saben que el agua o el caudal de un medio poroso es igual a K por I. O sea que está ocurriendo un flujo de agua debajo de ese que les estoy señalando acá. Esto es un muro. Esa agua entonces puede adquirir una velocidad muy elevada y que puede causar una erosión interna dentro del suelo, que es una erosión interna desplazada de suelo sólidas y quedan muchos espacios vacíos. Y si quedan muchos espacios vacíos, entonces el suelo y este muro colapsa, baja, y entonces el agua, que al fin el objetivo de ese muro es almacenar agua, entonces no es haciendo su función, o sea, pierde estabilidad. Quiere decir que a nosotros nos toca cuantificar la velocidad y evaluar si esa velocidad es muy grande. Aquí vamos a calcular la velocidad. Lo de evaluar no está dentro del alcance del curso, sino solamente cuantificar. Y después de eso, evaluar de si la velocidad es muy grande y que pueda poner en estabilidad pueda poner en peligro la estabilidad de esa. Entonces, lo que es filtración o lo que es mismo el caudal a partir de una red de flujo. Entonces, supongamos, para demostrar, porque se calcula ese caudal, que aquí tenemos un canal de flujo. Recuerden que los canales de flujo se forman entre dos líneas de flujo. Es decir, esto es una línea superior, flujo inferior, y que por aquí pasa, y ponemos aquí
delta Q, o sea, pasa una por caudal total a través de un lado a otro, perdón. Y recuerden, entonces, líneas que están acá son líneas equipotenciales. Fíjense que este tiene una altura piezométrica H2, H3 y H4. Y que para que ocurra el flujo de izquierda a derecha, como lo indican las flechas, entonces H1 menor que H2, que H3 y que H4. Es al revés. Así que ahora menor puntos de energía. Y entonces, pongamos entonces que se forman, fíjense que aquí se están formando unos rectángulos y que el caudal que pasa a través de cada uno de esos rectángulos, entonces el rectángulo 1 vamos a llamar delta de caudal a 1, lo que pasa a través del 2 sería, y a partir del 3 sería delta de caudal 3. Los caudales entonces a la entrada a la salida tienen que ser igual a Q, tiene que ser igual a Q1, delta Q2 y delta Q3. Entonces, sí, la ley de Darcy, entonces la velocidad de flujo caudal, ya saben que es igual a K por I por A. El caudal. Entonces nosotros esta ecuación que tenemos acá se puede reescribir de la siguiente manera. Delta Q igual a K, el I, que vendría siendo este. H1, por ejemplo, esto sería a partir de... Recuerden que gradiente hidráulico es igual a la caída de potencial entre dos puntos sobre la longitud en la cual se... Y es igual a delta de H sobre longitud. Recuerden que eso lo vimos. Entonces, el agua entonces se mueve aquí, suponga, de izquierda a derecha. Entonces el gradiente hidráulico sería la caída potencial entre esos dos puntos, que sería H1 menos H2 sobre la que pierde esa energía, que sería sobre L1. Que eso es lo que ven aquí, H1 menos H1. Por I y por el área. Aquí estaba hablando entonces del área en el sentido, y lo vamos a hacer por metro de profundidad, o sea, perpendicular a la... Y a esta L1 multiplicado por 1, por 1 metro de profundidad. O sea, aquí el caudal se va a determinar de profundidad. Nosotros no conocemos porque en realidad el caudal ocurre en ese, o sea, con respecto a al de la pantalla, como nosotros conocemos la longitud total en sentido perpendicular a la pantalla, lo expresamos por metro de longitud. Ponen aquí solamente, aquí es por un metro. Pero ahí ven solamente, lo simplifican por L1. Lo mismo entonces para el rectángulo 2 y para el rectángulo 3, ahora lo que cambia son pues los niveles de energía y estas magnitudes. ¿Qué pasa? Que si nosotros dibujamos y se tienen que dibujar esas de las reglas para la construcción de redes de flujo y que no vimos ahí en esa numeración, y es que para estudiar todo, lo ideal es hacer las líneas de flujo, las redes de flujo, de tal manera que esto queden cuadrados. Es decir, que L1 sea igual a esta dimensión, sea igual a esta dimensión. Esta dimensión sea igual a esta dimensión.
y esta dimensión sea igual a esta dimensión. Entonces, si se dibujan como cuadrados aproximados, entonces la caída entre dos líneas iniciales adyacentes es la misma. Ya saben que eso se conoce como la caída. Que todos estos cuadrados, la idea es dibujar todo, es que este igual a este y que todos los cuadrados queden de iguales dimensiones. Entonces, si se dibujan cuadrados, entonces la diferencia, por ejemplo, de H1 menos H2, de H2 menos H3 menos H4 sería la misma. Si todas estas dimensiones son iguales, entonces la diferencia de caída sería igual. Por lo que es lo mismo, entonces la pérdida de energía en todo el problema, que sería H, entonces esto sería igual a H sobre ND, o sea, la pérdida total entre el número de caídas de potencial. Entonces se los explico acá. Nosotros estamos analizando, digamos que los tres cuadraditos que estamos analizando son estos que están acá. Y la pérdida entonces de energía, si nosotros dibujamos esos cuadraditos aproximados, por ejemplo, la caída de potencial, la potencial en este punto, la caída de potencial en este punto son iguales si nosotros dibujamos los cuadrados con las mismas. Esa caída de potencial nosotros la podemos determinar como esta H, que es la P y a la salida, dividido entre el número de caídas de potencial. Es decir, pierde de energía en este punto sería igual a H sobre 9. Lo mismo en el punto 2, en el punto 4, en el punto 5. Es lo que está acá. Entonces nos queda que el caudal, fíjense que esto se cancela, esta L1 se cancela, este L2, L3. Entonces nos queda que el delta de caudal, y aquí ya está simplificado, es igual. La I ahora se reduce a H1 menos H2. Está multiplicado por el área, sino que se simplificó. Aquí se cancelaron estos dos. Y como saben, H1 menos H2 es igual a esto, entonces nos queda que el delta de caudal a través de ese canal de flujo es igual a K por ahí la pérdida de caudal dividido entre el número de caídas de potencial. Pero eso solamente ocurre en el que estamos analizando el canal de flujo 4. Esto sería delta. Pero a mí lo que me interesa es calcular el caudal total. Es decir, este sería delta Q4. Aquí, en este canal de flujo sería un delta Q3. Entonces, el caudal total sería la sumatoria de los delta Q. Delta Q, que inicia pues en 1 hasta N, el número de canales de flujo.
Como se dibujan cuadrados, la de Q aquí, estos delta Q son iguales. Quiere decir que nosotros podemos el caudal K o el delta Q, que este sería el delta Q, que tenemos acá en esta ecuación, multiplicado por el número de canales de flujo. Es la expresión que ven ahí. Entonces, si el número de canales de flujo en una red de flujo es igual a NF, entonces el caudal total a través de todos los canales por unidad de longitud, en que estamos calculando es por unidad de longitud, se puede calcular con esa expresión. Entonces, de esa manera nosotros, ese es el objetivo de las redes de calcular el caudal y hacerlo de una forma simplificada. ¿Y cómo es hacerlo de una forma simplificada? Construir las redes de flujo de manera de que se formen grados que tengan las mismas dimensiones. Si no tienen las mismas dimensiones, nosotros no podríamos utilizar esta ecuación que está acá. Esa es una red de flujo. Calcular el caudal debajo de una presa y también, se lo he explicado y ya lo veremos en un ejercicio, ejerce presión por todos los lados. Es decir, una partícula de agua que está acá es presión para todos los lados. Es decir, que la parte que está aquí, o todo el agua que está aquí en esta base, está ejerciendo una presión a todos los lados, la presión sobre la presa o sobre ese muro de contención, en la base del muro de contención, y que la presión es muy elevada, tenderá a levantar el muro. Entonces ya sabemos que pueden ocurrir tenemos dos situaciones. El flujo es muy elevado, presión interna, el agua o el muro pierde soporte y tenderá a bajar. Y también puede ocurrir de que la presión sea muy elevada y me tienda a levantar. Esa presión de agua tiende al muro, que también perdería estabilidad. Entonces, esas son las dos análisis que se hacen en un problema de red de flujo: caudal y presión de la estructura o muro de contención. Aquí, bueno, otros ejemplos de construcción de redes de flujo. Entonces aquí tenemos, fíjense nuevamente, los problemas típicos de una presa de agua. Entonces, esta presa está reteniendo agua, ciertas dimensiones, permeable abajo. ¿Y cómo se construyen? Pues las redes de flujo. Entonces, fíjense que aquí está el paso a paso. Lo primero son identificar las condiciones de frontera. Ya sabemos cuáles son las condiciones de frontera. Pues la línea de exterior es esta, desde la capa impermeable. De izquierda, aquí en la izquierda, en la parte superior, ya tenemos una línea equipotencial. Y a la derecha tenemos otra línea equipotencial. Y que en la base de la presa es una línea de flujo, que esto pues es impermeable. Entonces dice que a partir de eso, de la construcción de identificación de las condiciones de frontera, entonces se dibuja la primera línea de flujo que ocurre de la línea equipotencial a la línea equipotencial de salida. Y bueno, aquí también se me olvidaba que aquí hay una estructura que es una lámina permeable que tiene 5 metros de profundidad y que obviamente pues el agua no va una gota de agua no va a atravesar así.
Y es por eso que ustedes ven ahí que la línea de la primera entonces va de la entrada a la salida, pero obviamente fíjense que le saca el cuerpo a esta lámina o el OCE. Y así se van construyendo, entonces fíjense, aquí comienza la construcción en el paso C de las lenciales que las comen. En esta capa impermeable, una parte, esto que también hablo, o sea, aquí entran y salen líneas equipotenciales. Y fíjense que aquí va avanzando. La va extendiendo las líneas de flujo. Siempre garantizando de que estos sean aquí en estos interceptos perpendiculares. En lo posible. Ahora ese será difícil, fíjense que aquí no llega tan perpendicular. Pero sí, esto es algo ahí aproximado. Y finalmente se construye toda la red de flujo. Entonces fíjense las líneas equipotenciales. Aquí, bueno, aquí no las dibujo de forma de T, pero estas son líneas equipotenciales y de izquierda a derecha son las líneas de flujo. Y esto es la red de flujo completa. Esto, bueno, parecido, otro, el mismo caso. Lo que vemos al inicio, aquí un pilote cuya superficie es impermeable a las redes de flujo. Entonces aquí mayor nivel de energía y hay un menor nivel de energía, entonces ocurre el flujo de izquierda a derecha. Aquí están líneas de flujo, líneas equipotenciales. Arrancan aquí, en esta superficie impermeable y terminan en esta superficie impermeable, que es la única superficie impermeable. Y estos piezómetros, entonces, para identificar entonces los de energía en cada uno, entonces, si nosotros instalamos un piezómetro, lo que les decía aquí, en la superficie, o sea, el nivel de terreno natural, entonces, hasta esta altura. Acá se instaló otro. Obviamente está debajo de la superficie, está aquí. Obviamente para que ocurra el flujo de izquierda a derecha tiene que ser el menor nivel de energía a esta altura. Otro ejemplo de construcción de flujo. Tenemos el estrato permeable, un estrato impermeable. Nos da aquí, bueno, ya esto es con datos. Entonces nos da, necesitamos entonces la constante de permeabilidad. Aquí nos da expresados en unidades de velocidad. No es común en estas unidades de metro por día, pero aquí lo tenemos. Pero sí es posible. Entonces tenemos una presa que fíjense una longitud de 15 metros y diferencia de nivel de energía de 6 metros. Comienza entonces a dibujar las redes de flujo, líneas de flujo de izquierda a derecha. Luego las líneas equipotenciales que arrancan desde el estrato impermeable hasta esta base que es impermeable. Y fíjense que aquí construcción final. Aquí algo ahí aproximado. Entonces, en lo posible, entonces lo que decía, tratar de que esos lados de iguales dimensiones, aquí, eso a veces no se cumple. Esto es un medio aproximado. Y obtener esto o el caudal real, sí nos tocaría resolución, que no es nada. Sin embargo, los programas de elementos finitos, como programas de elementos finitos, eso es posible. Utilizan estas ecuaciones y se obtienen pues, valores. Eso no es a nivel de pregrado. Entonces, nos interesa conocer el caudal que ocurre debajo de esta presa. Ya sabemos que arrancamos la definición de caudal a través de un medio poroso, entonces igual a
caudal es igual a K por I por A. Pero como nosotros estamos utilizando flujo, recuerden que para redes de flujo la expresión de caudal está aquí. H por NF sobre ND. Se resume simplemente en canales de flujo y número de caídas de potencial. Entonces contamos allí vamos a contar entonces el número de canales de flujo. Entonces, esto es una línea de flujo, esto es otra línea de flujo, entonces aquí se forma. Hay tres, profe. Un canal de flujo 1. Aquí se forma un canal de flujo 2 y aquí, que es horizontal, que también es una línea, aquí se formó un canal de flujo 3, o sea que nuestro NF o número de canales de flujo es igual a 3. Número de caídas. Entonces, arrancamos. Todas las caídas de potencial, o sea, son iguales en cada una de las líneas de flujo, o sea, podemos tomar cualquiera. Entonces, vamos a tomar esta que está aquí. Entonces, 1, 2, 3, sería 4, 5, 6, 7. Me faltó una. Antes de... Lo repite, el 3 lo repite. Me volé una aquí. 4. ¿Para qué digo eso de mí? Hasta acá 9. Entonces 9. Entonces calculamos el caudal como K, que ya sabemos que es 1 metro por día, por NF sobre ND, 3 sobre 9, por H, que son 6 metros, diferencia de niveles 6 metros, por el área, no, por el área, no, por 1 metro de profundidad. Esto lo vamos a calcular por 1 metro de profundidad. Entonces, por eso aquí ven por 1 metro de profundidad. Si nosotros conociéramos la dimensión, la profundidad que tiene ese muro, que puede ser, no sé, 20 metros, nosotros utilizaríamos pues por 20, tocaría multiplicarlo por 20 metros. Y nos da el caudal, entonces, esa multiplicación ahí, 3 metros cúbicos. 2 metros cúbicos por día, perdón. Que es la filtración o el caudal a través de esa presa por longitud. Sí quedó claro ese ejemplo. Sí, profe. Acá otro ejemplo ahí de construcción de redes de flujo. Ahorita pasamos a hacer un ejemplo. Entonces, fíjense, la presa. Bueno, aquí no indican fíjense que aquí no está el nivel del agua. Se olvidó dibujar el nivel del agua. Pero entonces supongamos que el flujo ocurre bueno, aquí tampoco no saben en qué sentido ocurre el flujo. Pero sí se pueden construir entonces las redes. Entonces nuevamente aquí vemos un pilote, una lámina. Que igual, entonces fíjense las líneas de flujo. Esto es una línea equipotencial.
Y así se va construyendo. Listo, bueno, entonces vamos a ver allí, vamos a estudiar dos ejemplos. Los voy a explicar para que entonces lo que es referente a los caudales debajo de presas de estructuras y también a presiones debajo de la cara, debajo de la base. Y tenemos este ejemplo en el cual se muestra una red de flujo, ¿no? Como les dije, vamos a trabajar de flujo construidas. Entonces tenemos aquí una línea de pilotes. Obviamente aquí vemos un solo pilote, esto en sentido perpendicular a la pantalla, o sea, una fila de pilotes que son estructuras de contención. Tenemos, bueno, un estrato permeable, un acuífero que ocurre pues el flujo de izquierda a derecha por los niveles que ven aquí. En la izquierda, la altura total, la cabeza total es mayor que el lado derecho. Y nos hacen, bueno, nos dan el valor también de, obviamente necesitamos la constante de permeabilidad para resolver este tipo de ejercicios. Entonces nos piden qué tan alto será agua o cuál será el nivel de agua si se colocan piezómetros en los puntos A, B, C y D. Punto A, este es el punto C y este es el punto D. La tasa de filtración, o lo que es lo mismo, el caudal, a través del canal de flujo 2 por unidad de longitud. Bueno, entonces vamos a resolver eso. ¿Qué tanto crecerá el agua si se le colocan piezómetros en los puntos A, B, C y D? Entonces aquí tenemos nuestra red de flujo. Una gota, entonces vamos a analizar el punto, por lo menos el punto AB se encuentra sobre esta línea de flujo. Entonces el flujo ocurre, hay una diferencia de niveles de 5 menos 1.67, eso es 3.33 medida nuestro delta de H. Y el flujo ocurre izquierda a derecha. En A, primera pérdida y en B, la segunda pérdida. Y recuerden lo que vimos aquí, suponiendo de que, y vamos a analizarlo así, aunque aquí eso no está, fíjense que no son tan cuadrados, no tienen casi las mismas dimensiones, pero nosotros vamos a trabajar
bajo esas suposiciones. Las caídas de potencial, entonces, que son los interceptos, nosotros lo podemos determinar aquí con esta, que sería la total en todo el proyecto, o sea, en todo el problema, dividido entre el número de caídas de potencial. Primero es calcular ND y NF. Igual, siempre. Entonces, ¿quién me dice algo con lo estudiado ahí? ¿Cuántos 3, profe. NF, perdón? Entonces tenemos de flujo, que de hecho aquí están contados. 1, 2 y 3. Y el número de caídas de potencial, entonces sería ND. ¿Cuántas tenemos? 0. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá arriba. Sí, sí quedó. Hasta el momento sí. Listo, bueno. Y entonces vamos a calcular la caída de potencial. Entonces la caída de potencial se calcula como yo eso lo llamo delta H. Delta H, que es la pérdida total sobre el número de caídas de. Entonces la pérdida total en este problema sería entonces la diferencia entre estos dos niveles. Entonces sería delta de H. O sea, 5 menos 1.67. 5, profe, no dijo que 3.33. Sí, que para no volarme los pasos, 3.33, que es la recta de 5 menos 1.67. Sobre el número de caídas de potencial, que serían 6. Entonces, ¿cuánto da ese valor? 3.33 sobre 0.55. 0.50. esto es metros. Quiere decir que cada vez que toque una línea equipotencial se van a perder 0.55 metros de energía total. Si nosotros entonces ponemos si nosotros ponemos un piezómetro aquí en este punto,
el piezómetro se va a elevar a esta altura, ¿no? Si nosotros ponemos un piezómetro que nos están pidiendo, recuerden que aquí lo que nos están pidiendo es determinar qué tanto irá el agua si se coloca el piezómetro en los puntos A, B, C y D, pero con respecto a la superficie del suelo. Aquí en el que les dije, con respecto a la superficie del suelo, el piezómetro se va a dar 5 metros. Pero si nosotros ponemos un piezómetro, y como el flujo ocurre de izquierda a derecha, quiere decir que la cabeza total será menor. Y como ya sabemos que en cada uno de los intersectos se van a perder 0.55. Entonces el piezómetro en A se va a elevar a una altura de 5 menos 0 puntos. Eso nos da 4 puntos, ¿qué? 4.5. 4.445. Vamos a hacerlo, sí, 4.445. El punto. Entonces ahora vamos a analizar aquí el punto B. Entonces el agua se mueve, sigue moviéndose de izquierda a derecha de todo hasta que encuentra de potencial, que también es de 0.55. Entonces el piezómetro se va a elevar. Nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Y ya veremos. Sería la captada en el punto anterior menos la pérdida en el punto actual. Eso fue lo que les dije. ¿Cuánto les da eso? 4.445 menos 0.5. ¿Cuánto da? 3.9, profe. 3.9. O lo pueden hacer como la cabeza total, el punto cero, este es mi punto cero que está aquí, menos el 2 veces 0.5. menos el número de caída de potencial hasta el punto que estoy analizando de potencial. Que en este caso sería 5, porque nosotros arrancamos en 5.0, la cabeza 5, menos ¿cuántas caídas de potencial hay hasta el punto B? O sea, 2 por una caída de potencial. ¿Cuánto es? 0.5.
Eso da 3.9. 89. 3.89. Ok, 3.89. 3.89. Claro, hasta ahí. Sí, profe. Punto A y B. Punto C. Entonces, por acá arriba. El punta por acá arriba. Es decir, que está sobre esta línea equipotencia de flujo. Entonces analizamos esa línea de flujo. Nuevamente, esto arranca en 0, 5, perdón, es 5 revoluciones. Recuerden que esto es una línea equipotencial. Y vamos a hacerlo de la segunda forma, que es más fácil, como la dice acá. Es decir, es desde el inicio hasta, y cuento el número de caídas potencial y le resto una potencial. 2.25. Entonces sería 5, la energía total en el punto, menos 5. el número de caídas de potencial. 1, 5 caídas potenciales. 2, 3, 4, 5. Multiplicado entonces por la caída de potencial, que son 0.555. ¿Eso da cuánto? Todo da 2.25. 2.25 metros. Y el punto D está por acá abajo. Entonces el punto D está por acá abajo. Entonces, Equiparan ya el canal y eso, habría que calcular de nuevo la relación que usted puso al principio, ¿verdad? sí, O sea, esta línea equipotencial es diferente a la que está en A y B, ¿cierto? Entonces, en este caso como que da igual por número 6 y 3, pero en caso que fuera diferente. no. O sea, que la cantidad de canales fuera diferente o algo así. O sea, ya estamos ubicados en otra línea equipotencial diferente. Eso depende de si el Entonces, número de canales de flujo. Si la red de flujo es diferente, pues sí cambiará cambiar. Entonces estamos en D. En D nosotros tenemos entonces, esto es una línea de flujo. Entonces, nuevamente contar el número de caídas de potencial. Entonces, de hecho, aquí están dibujadas. Están escritas 1, 4 y 5. O sea que en el punto C tenemos, sería 5 menos número de caída de potencial, 5 la caída de potencial. Y también nos da, en el punto D nos da lo mismo. 2.25 es lo que uno esperaría. Fíjense que el punto C y E están sobre la misma existencial.
Y las líneas equipotenciales, entonces, en punto de la línea equipotencial tienen el mismo nivel de energía, tienen la misma altura total, y es lo que nos dio aquí. Entonces, fíjense que nos da el mismo. Listo. La parte B, entonces nos piden cuál es la tasa, o lo que es lo mismo el caudal a través del canal de flujo 2 por unidad de longitud. Pues para eso, pues, esta ecuación, entonces recuerden que este sería el caudal total debajo, pero nosotros no están para un canal de flujo. Cuando para un canal de flujo utilizamos esta ecuación, delta Q igual K sobre NB. Entonces sería del Q en el canal número 2 sería igual a K por H sobre NB. Y nos dice que cuánto es la permeabilidad. 5 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Sería por H sobre NB, que ya sabemos que es esto, ¿no? 0.55. Lo escribo directo. Ah, bueno, y lo multiplicamos por 1 metro de longitud. Igual lo pongo ahí. Vamos a metros por segundo. Aquí sería 10 a la menos 5 para pasarlo de centímetros por segundo a metros por. Entonces, ¿cuánto nos da ahí el caudal? En metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto da? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto? Profe, 2.75 por 10 a la menos 5. ¿2 puntos qué? 75.
y ahora menos 5. Y listo. Entonces, ese es el canal de flujo, el canal 2. Preguntas. Profe, no se pone ahí. El ND. Número de... No, porque ya tú hallaste la cantidad de 0.55 es. ND La caída. se refiere aquí. Esta es la Sí, ecuación. bro. Listo, bueno. Profe, una pregunta. Tanto. Esos cálculos de intersecciones no se pueden hacer en un punto cualquiera fuera de las intersecciones. Entonces, en el ejemplo 2 tenemos Profe, disculpe, no se trabó. Yo creo eso. Se le vuela la luz. Sí, mucho si no sale con otro quiz. aló. Profe, ¿me escuchó? No. Que si esos cálculos solamente se hacen en las intersecciones o se pueden en un punto cualquiera. Me hable. Y también tenemos, bueno, nos piden calcular el caudal total debajo de la presa y adicional, que es la base de la presa, la presión que ejerce el agua debajo de esa presa. Nos dan pues las redes de flujo, aquí ya es más detallado, mucho más detallado. Entonces, pues, debajo de la presa, entonces ya saben que se utiliza la ecuación necesitamos la ecuación total es igual a K por delta de H multiplicado por el número de canales de flujo. Que es la ecuación, que es un poquito diferente en la ecuación. K por H sobre NF sobre N por H, K por H por NF sobre. Entonces, listo, vamos ya saben qué es contar. Lo primero es contar allí en las redes de flujo, que es otro mundo. Entonces, comencemos con número de canales de flujo. Entonces aquí tenemos
analizar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canales de flujo. Tenemos 7 canales de flujo. Las caídas de potencia son el flujo ocurre de izquierda a derecha. Bueno, aquí hay un poco de cositas que de pronto no voy a dar con un puntico. Analizamos esta red de flujo. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay una, no se alcanza a ver bien. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y acá arriba la última. Siete y 18. Necesitamos entonces, bueno, necesitamos también la diferencia de niveles entre el punto superior. Entonces fíjense que aquí el agua, esta altura inferior es esto. Entonces ahí la diferencia de niveles sería, bueno, me diría 1, aquí se eleva 1. Es 1 metro. Esta es la superficie de terreno natural, AB y CD. 10 metros AB y la línea CD que está al mismo de nivel. Entonces sería 10 menos 1, o sea, 9. Entonces, y bueno, no tenemos aquí el valor de... Aquí no tenemos el valor de... ¿qué? Permeabilidad. Pero igual vamos a suponer... Suponer que K vale... K vale 10 a la menos 4... ¿qué? Metro Por segundo, sí. Metros por segundo. Entonces nos queda, ya sabemos que estos 10 a la menos 4, reemplazamos aquí en la ecuación, delta era 9, ¿no? Por el número de caídas, esto es NF aquí, se me olvidó. Número de canales de flujo que eran, habíamos dicho, 7. 7 sobre el número de caídas de potencial 18. Esto va por 1 metro de profundidad. ¿Cuánto nos da eso? el punto 5 por 4. ¿Cuánto? 3.5 por 10 a la menos 4. 3.5. Sí, bro. Por 10 a la menos
metros cúbicos por segundo. Entonces, ese sería el caudal debajo de la presa. Mierda. Lo siguiente, entonces, es su presión. En la base de la presa. O sea, en la estoy la línea EF. Esta es la base de la presa. Entonces, la presión, bueno, para explicarles un poco allí, aquí se piden la presión, o sea, la fuerza total que se ejerce hacia arriba. Y como esa presión se ejerce en varios puntos de la base de esa presión, aquí se desarrolla un diagrama de presiones. O sea, aquí entonces se ejerce una presión. Ahí hay un diagrama de presiones que de hecho es trapezoidal. Y eso tiene una fuerte que esta fuerza es la que la que nos están pidiendo. Y esa fuerza es la de ese 10. Entonces nosotros nos toca primero calcular el diagrama de presiones. Ese diagrama de presiones, para construirlo nosotros debemos determinar la presión en este punto, en el punto E y en el punto F, y a partir de eso yo puedo armar el diagrama de presiones. Entonces lo que se debe hacer es calcular. Entonces ustedes recuerdan las presiones. Se calculan como la altura de presión multiplicado por el gamma del agua. Estas son las presiones de agua. Significa que en ese caso nosotros nos toca calcular, ya sabemos que es, entonces debemos determinar las alturas de presión. Entonces vamos a analizar línea de flujo. Esta. El agua arranca aquí en el punto B y se mueve en esta dirección. O sea, toma toda esta. Va. Y sube hasta el punto C. Entonces nosotros podemos determinar, fíjense que en ese caso, nosotros lo podemos determinar gráficamente o también geométricamente, si por ejemplo estas longitudes, fíjense que nosotros conocemos todo este trayecto.
la longitud de trayecto nosotros la conocemos y nosotros podemos determinar las caídas, porque al final nos va la caída en el punto E y en el punto F, y a partir de ahí nosotros determinamos la altura de presión. Nosotros lo que nos interesa es alturas de presión, puntos G y en los puntos F. Viendo el concepto de que la altura total, o sea, H, sería igual a la altura de presión más la altura de posición, que sería y yo despejo mi altura de presión como la altura total menos 0. Es decir, que a mí me interesa calcular las alturas totales en los puntos F. Y ya sabemos que la altura en el punto E, de acuerdo con lo que nosotros vimos, bueno, pasado, la altura total en el punto E, nosotros la podemos determinar como la altura total en el punto B, o sea, en el punto conocido, hasta el punto. La altura total en el punto B sería igual a la altura total en el punto A, las pérdidas entre B y E. ¿Qué era lo que hicimos aquí en el anterior? Pero lo hacíamos de esta manera, teníamos redes de flujo. Las redes de flujo nosotros las utilizamos cuando dimensión. Como nosotros tenemos la dimensión, o sea, la longitud total que recorre la partícula de agua donde voy a presión, veremos que esas pérdidas nosotros las podemos calcular de otra manera. ¿Cómo puedo calcular pérdidas? Primero tenemos que la longitud total que recorre de agua hasta el punto C serían estos 2 metros más estos 10 metros. Esta baja, vamos a ir 2 más 10. La bajada que sería FG serían 7 menos 2 metros más la subida, que sería de A a C 7 metros. Eso nos da 12, 24. 24 metros. A 24 metros. Las pérdidas, nosotros tenemos longitudes de recorrido, nosotros las podemos determinar de la siguiente manera. Pérdidas totales, que ya sabemos que son 10 menos 9,
menos 1, perdón, que nos da 9. O sea, este sería delta. Vamos a poner la ecuación primero. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. Profe, yo entré a la clase alrededor de las 9, como habíamos quedado por WhatsApp. Yo soy Rafael Luján, estudiante de 10º semestre de Ingeniería Civil y soy geotecnia. Ok. El que se comunicó Sí, con usted déjame, sí, ya. en la semana anterior. De hecho, ya déjame. Yo creo que este ejercicio no lo vamos a poder terminar. Ya te doy el espacio. ¿Cuánto te demoras tú? Aló. Sí, profe, dígame. ¿Cómo cuánto te demoras? En realidad, 5 minutos para hablar con los estudiantes, no es mucho. Listo, dale. Entonces déjame. Entonces nos demoramos allí y le damos espacio. Entonces, como les había dicho al inicio de la clase, que es hegemonía 1 de este curso, entonces se va a presentar. Y ya con eso entonces damos final y más bien el ejercicio la clase del jueves. Entonces, bienvenido Rafael, entonces ahí te escucho. Bueno,